servicio universal, continuidad y control de precios. Ya los operadores móviles no tienen estos requisitos, no hay una obligación en Brasil para que lleguen a todo el territorio o haya un control de precios o cosas así. La televisión de pago tuvo una ley en 1995 y otra ahora en 2011. Se creó un servicio que se llama Servicio de Acceso Condicionado, o sea, tengo que pagar para tener acceso a este servicio. Esta ley hace una división muy clara. Los operadores de telecomunicaciones no controlan los organismos y los grupos que tienen emisoras de radio y TV, y los grupos que tienen emisoras de radio y TV no pueden controlar medios de telecomunicación. Es lo que llamamos en Brasil el Tratado de Tordesillas del mercado de la comunicación. La radiodifusión en un lado y las telecomunicaciones de otro. Esto no fue una demanda, no fue un pedido del gobierno, fue un pedido de las televisiones que estaban muy preocupadas con la entrada de las telefónicas. Como en muchos países hubo un proceso de concentración y convergencia en los últimos 20 años y hoy en día el mercado está dominado por 4 grupos que actúan en distintos servicios. Telmex de México es el mayor operador de televisión pago, que en Brasil se llama NET. La segunda mayor empresa de telefonía móvil, Claro, que acá también existe con este nombre, y controla también Embratel, que es una concesionaria, o sea, una de aquellas que ha ganado la posibilidad de explorar parte del sistema Telebrás que hace la larga distancia. Telefónica de España tiene el mayor operador móvil, Vivo, y GVT, que es un operador que actúa tanto en internet quanto en telefonía y TV de pago. Y Telefónica está con la telefonía de la provincia más rica de Brasil, que se llama São Paulo. Tenemos también hoy, que es lo que se dice que es una empresa nacional, es resultado de una junción, una compra de 2 empresas nacionales, una se llamaba Telemar, otra se llamaba Brasil Telecom. Cuando pensamos en telefonía, Telefónica de España está en São Paulo y hoy está en todo el resto de Brasil. Entonces es una empresa grande, pero parte de sus acciones fueron vendidas para Portugal Telecom, entonces no se puede decir que es realmente una empresa nacional. Por fin tenemos en la telefonía móvil TIM, que es una empresa de Italia Telecom, y en televisión de pago Sky, que utiliza una tecnología que se llama DTH, Direct to Home, es una televisión por satélite, y que es controlada por AT&T, que es la gran empresa de los Estados Unidos. Los portales de web en Brasil son básicamente los portales de los grupos nacionales e internacionales. Tenemos el portal de un grupo que en Brasil se llama Universo Online, que es un portal de la Folha de São Paulo, que es el mayor periódico de Brasil. Tenemos el portal del Grupo Globo. Las organizaciones Globo son el mayor grupo de comunicación de Brasil. Tenemos el portal de algunas empresas de comercio electrónico en Brasil, como el caso de Mercado Libre, y tenemos portales ya controlados por grupos internacionales. Un portal que se llama IG es controlado por un grupo portugués que se llama Homegrown. Otro portal que se llama Terra, o Tierra sería, es controlado por Telefónica de España. Tenemos actualmente en Brasil 45 millones de líneas fijas, 280 millones de teléfonos móviles, 24 millones de accesos de banda ancha fija, 81 millones de smartphones conectados y 20 millones de suscripciones de televisión de pago. Si juntamos todas las formas de acceso a la Internet, la última encuesta nacional del Comité Gestor de Internet ha identificado 94 millones de personas con acceso a Internet en Brasil. El problema es que Brasil tiene 203 millones de personas. O sea, no estamos ni en la mitad cuando se trata de acceso a la Internet. Mientras que
en Brasil tenemos toda esta cantidad de personas, hay un grave problema. El porcentaje es muy inferior a los niveles de los países ricos. Ese acceso es sumamente concentrado en las regiones más ricas y en las capitales. En las zonas urbanas, 54% de las casas están conectadas. En las zonas rurales, solamente 22%. Entre las regiones más ricas, 60% de los hogares están conectados. En las más pobres, 35%. En la población más rica, 95% tiene acceso a la internet. En la más pobre, 17%. O sea, es muy desigual el acceso a internet en Brasil. Y hay un problema, porque las personas no tienen plata para comprar con acceso a la internet. Y esto es la gran discusión hoy en Brasil de los planes del gobierno, de las propuestas de la sociedad civil, de lo que las empresas dicen que puede o no puede hacer. Un segundo problema es que los accesos en Brasil son básicamente accesos por el smartphone. El acceso por el smartphone es malo porque está dependiendo de la cantidad de espectro. O sea, no puedo tener la misma, no puedo bajar, hacer el download de películas en el smartphone como lo hago en mi casa, por ejemplo. Entonces, cuando tengo una parte importante de la población que está con el smartphone y no con internet en su hogar, hay un problema de la calidad del acceso. O que aquella persona va a lograr navegar o hacer download o no en internet. En 2010, en Brasil, esto es un problema. O que está siendo hecho en Brasil para resolver este problema? En 2010, estábamos en el gobierno de Lula, se creó un Plan Nacional de Banda Ancha. La idea inicial era tomar la infraestructura de fibra óptica de las empresas estatales que sería operada por la empresa pública Telebrás para ofrecer el servicio, ¿cómo se dice cuando estoy vendiendo para una empresa, no para el ciudadano? En portugués se llama atacado. No a franquicia. No voy a vender el servicio para usted en su casa. Voy a vender para la empresa de Tentando ser más claro, Telebrás es una empresa, el gobierno de proveedor de servicio. Proveedor de servicio. Sí, no voy a vender para usted ciudadano, voy a vender para proveedores de servicio y estos proveedores voy a vender para los ciudadanos. ¿Por qué? Porque en Brasil no tenemos reglas de aquello que se llama unbundling, una regla para que yo que tengo la infraestructura, yo que soy Claro, que soy Telefónica, tenga que vender para el proveedor de servicio de Omar de la misma forma que me cuesta. En Brasil está en la ley, pero no existe. Entonces la idea del gobierno era, vamos a poner esta empresa estatal para vender para los proveedores y así el proveedor de Omar que no tiene infraestructura va a poder llegar al ciudadano. Pero con la entrada de Dilma, que es actualmente la presidenta de Brasil, este plan, esta lógica del plan fue colocada en segundo plano. El Plan Nacional de Banda Larga es básicamente repasar recursos, presupuestos públicos a las empresas para que hacen el básico, garanticen el servicio para la población. Entonces, el gobierno pone un presupuesto a las empresas para que las empresas que hoy están solamente en la región central de Brasil puedan ir a la periferia, al norte, al extremo sur. Entonces no hay más una preocupación con las obligaciones, con el precio, mas sí una obligación de que las empresas van a hacer por lo que tienen que hacer, pero el gobierno va a pagar por eso. En la campaña tenemos ahora una situación política muy difícil en Brasil. Tuvimos las elecciones año pasado. Dilma anunció un nuevo plan de banda ancha, que iba a se llamar Banda Ancha para Todos. Pero como tenemos una crisis económica en Brasil, este plan Banda Ancha para Todos no salió del papel, no se concretizó.
Ahora voy a hablar más específicamente sobre otras cuestiones del Internet. La Internet en Brasil es tomada en la ley con un servicio de valor añadido, por lo tanto no es un servicio de telecomunicaciones. Tenemos un servicio que se llama Servicio de Comunicación Multimedia, que es el acceso a la Internet. Y hay unos requisitos de calidad, especialmente en relación con la velocidad mínima, porque en Brasil es muy común que yo te pone en la televisión una franquicia o un plan de 10 megas de velocidad, pero en verdad es 1 mega, 500K. Entonces es una discusión muy importante en Brasil establecer un mínimo de velocidad. Além disto, com respeito à infraestrutura, como eu he dicho, Anatel está em la lei que quien controla la infraestructura no puede hacer una venda con discriminación, pero Anatel, que es la autoridad, la agencia de telecomunicaciones en Brasil, no fiscaliza eso. A comienzos de la década hubo una controversia con la presentación de un proyecto de ley por el senador Eduardo Acevedo que proporcionó castigos para los delitos de Internet. Solo que para hacer esto, la propuesta de los castigos significaba atacar la privacidad de los usuarios. La sociedad civil se movilizó, ha llamado este proyecto de AI-5 digital. AI-5 es una regla terrible de la dictadura en Brasil. El peor periodo en Brasil de la dictadura fue con esta regla AI-5. Y el gobierno fue convencido de que antes de tener una ley que va a tratar la Internet sobre el aspecto del crimen, tenemos que tener una ley que va a tratar la Internet sobre el aspecto de los derechos. Entonces empezó la discusión de la ley que ahora es conocida como Marco Civil de la Internet. Después de una consulta pública muy participativa, el proyecto fue enviado por el gobierno al Congreso. Hubo una fuerte resistencia patrocinada por los operadores de telecomunicaciones. Pero el proyecto solo fue votado porque hubo las denuncias de Edward Snowden de espionaje e incluso de la presidenta Dilma Rousseff, de la Petrobras y otros órganos públicos, ministerios en Brasil. Cuando Edward Snowden, Glenn Greenwald y otros periodistas empezaron a hacer las denuncias, el gobierno dice tenemos que hacer alguna cosa. Entonces el Ministerio de Justicia de Brasil dicho, tenemos un proyecto en el Congreso, se llama Marco Civil de la Internet, tiene protección a data, garantiza los derechos de los ciudadanos. Entonces el gobierno, para hacer un paralelo con nuestro panel de la mañana, hubo una decisión política por parte del gobierno de aprobar el proyecto, pero tuvo que haber también mucha movilización de la sociedad civil. Nosotros, no solamente de Intervoces, otras organizaciones, nos quedamos en el Congreso durante 2 meses, discutiendo y hablando con los diputados y senadores sobre el proyecto, y al fin el proyecto pasó. ¿Qué es el Marco Civil de Internet? Él estableció los principios para los usuarios de la Internet. ¿Cuáles principios? Finalidad social de la red, el derecho a Internet para todos, privacidad, libertad de expresión y neutralidad de red. Esta fue la pelea más importante del Marco Civil de Internet. ¿Qué es neutralidad de red? Es el derecho que yo tengo de que una información no será tratada de forma discriminatoria de otra. Entonces, por ejemplo, yo soy Telefónica, está pasando aquí para llegar en mi smartphone, voy a usar Skype. Telefónica, que es mi operadora, va a hacer con que la data no sea buena, no logro hablar en el Skype. ¿Por qué? Telefónica tiene el teléfono. No, ¿para qué? Para que yo no quiera usar Skype y use el servicio de Telefónica. Entonces, tratar la data de forma diferente.
Entonces, aparte, voy a ver que esta data es una película y no un email. Entonces, esa película va a ser más lenta. Sí. Va a tener menos velocidad para trafegar. Esto es un problema gravísimo, porque puedes tener, por ejemplo, Claro, América Móvil, Telefónica, que va a hacer un arreglo con El Tiempo o con Caracol. Los contenidos de Caracol, del Tiempo y de otros periódicos serán así, en cuanto los contenidos del periódico de mi amigo acá van a demorar mucho tiempo. Entonces pasa a ser una cosa que tiene un impacto en libertad de expresión que es fundamental. Entonces, una pelea fundamental fue la neutralidad de red. Otra pelea fundamental fue la retención de los datos. Entonces, la propuesta de la sociedad civil era que no hubiera retención. Tenemos en la ley retención de los registros de acceso durante 6 meses y de los registros de conexión por 1 año. ¿Qué es registro de acceso y de conexión? Son aquellas informaciones de cuándo y quién ha accesado a la internet. Entonces, para hacer un paralelo con la charla de Germán en la mañana, ese impacto es central para la privacidad de los usuarios. Porque lo que quería la policía era que cualquier policía puede solicitar, requisitar, pedir un dato de cualquier persona. Porque el discurso es, tenemos mucho crimen en la internet, entonces tenemos que tener capacidad de investigación. La sociedad civil defendió la privacidad, esto fue lo que fue posible tener. Para finalizar, el marco civil no es la ley de nuestros sueños, pero es una ley importante, porque afirma una serie de derechos y pone de forma equilibrada los derechos que tienen los ciudadanos con las voluntades de investigar o de hacer otras cosas en la internet. No tanto, por lo tanto, sin embargo, la pelea continúa. Primero, estamos discutiendo en Brasil el reglamento, la reglamentación del marco civil de la internet. Y si tenemos en la ley la neutralidad de red, la ley dice que puede haber excepciones. Entonces la discusión en Brasil es, ¿cuáles excepciones? En Brasil tenemos una cosa, no sé si tienes acá, que se llama Zero Rating. Es una operadora que te da Facebook, WhatsApp, sin contar en las franquicias. Entonces, si mi franquicia es de 1 GB y yo estoy accesando el Facebook, no hay problema. Para nosotros esto es algo que no está de acuerdo con la neutralidad de red, porque es un arreglo específico para un operador específico. Otro problema en Brasil también. Hay proyectos de ley en el Congreso que ya quieren cambiar el marco civil. Hay un proyecto de ley el proyecto de ley 215, que nosotros lo llamamos en Brasil PL espião. Espião en Brasil es quien hace espionaje. Porque está intentando nuevamente que no haya más la necesidad de una orden de justicia, para que haya el acceso al dado de una persona. Un gran logro del marco civil fue poner la obligación de la orden judicial. Porque cuando tienes orden judicial hay un análisis más equilibrada sobre si es importante mismo accesar aquele dado daquela persona. E agora há 2 ou 3 proyectos de ley que quieren cambiar el marco civil en este sentido. Otra cosa, en Brasil estamos discutindo también un proyecto de ley de protección de datos, que es algo fundamental, que no puedo hablar más sobre esto. Entonces, el Ministerio de la Justicia de Brasil ha hecho una consulta pública, ahora estamos esperando el proyecto efectivamente para discutir en el Congreso. Me gustaría terminar diciendo que tenemos enormes desafíos aún en Brasil. El primero es garantizar el acceso universal. Estamos seguros de que el camino tomado por el gobierno federal hasta el momento no será eficiente para lograr este objetivo. La política de transferencia de fondos públicos,
o aliviar los tributos de las empresas no es sostenible, ya que no resuelve el acceso de una parte significativa de la población que no puede permitirse el lujo de pagar por el servicio o tienen deducibles mínimos. Esto nos lleva a un otro problema, la calidad del acceso. Seguimos con una mala velocidad, problemas de continuidad del servicio y con este modelo que tenemos basado en el teléfono móvil. Siempre habrán usuarios de primera y segunda categoría. Los usuarios que pueden hacer todo y los usuarios que pueden hacer muy poco. Si muchos países comprendieron la importancia de la banda ancha, Brasil no ha puesto esta cuestión como un proyecto prioritario. La ausencia de un acto de las autoridades en el proceso brutal de concentración experimentado en el sector de las telecomunicaciones también es peligroso. O sea, el mercado de telecomunicaciones es cada vez más concentrado e internacional y el gobierno no hace nada sobre esto. Otros problemas son iniciativas internacionales, como el caso de Internet.org, de Facebook, que podemos hablar después en el debate. Un segundo desafío es defender el derecho a la comunicación en Internet. Esto implica en la afirmación de marco civil, la consolidación de una legislación de protección de la privacidad y la discusión de los derechos en un escenario de crecimiento de los operadores que actúan en la red, los llamados over the top, como es el caso, por ejemplo, de Netflix. ¿Cuáles son nuestros derechos cuando estamos hablando de Netflix y de otros? Sabemos que esto no es solo un desafío de nuestro país. En este sentido, agradecemos la oportunidad de participar de este evento porque tenemos que fortalecer la articulación de la sociedad civil en el plano nacional, regional y global. Interrumpir un momento el normal desarrollo de este panel. Hay un tema en que estamos compartiendo un espacio que ya digamos, estaba reservado para otra actividad. Entonces, desde la organización nos han solicitado un favor enorme, y es si nos podemos trasladar al salón siguiente para continuar con este panel. Ya está todo organizado allá.